Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:05 con Matías Rodríguez en control de emisión. ¿Cómo le va, Mati? Y con Caro de Cuadro en la producción de este programa que comienza de esta forma. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Esto significa que está con nosotros Ramiro Sanchís. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Qué tal, ¿Andas Pablo? bien? ¿Cómo andas? Hoy sin extraños ecos ni interferencias de otras dimensiones. Ya nos habíamos acostumbrado prácticamente a esa cuestión, a ese efecto. Hoy estoy en este plano de la realidad, aparentemente. A ese efecto multiverso que le habías puesto a las columnas de mitos del futuro. ¿Qué traes para mitos del futuro de hoy? Hoy vamos a comentar una novela que tiene, un año y poco de publicación. Sí, 2018 vi. Lo puse en la Gacetilla, publicado el año pasado. Exacto, de un escritor colombiano muy joven, se llama Luis Carlos Barragán. Muy joven, nació en el año 88. Exacto, tiene básicamente 10 años menos que yo, por lo tanto años. Es muy joven. 31 años, ¿no? Es un bebito. Ahí está. Que para mí es el libro más importante en la ciencia ficción latinoamericana últimamente. ¿Mirá? No solo por su calidad narrativa o literaria, eso está, pero más que referirme a eso, hay dos asuntos básicos que me parece que hacen que sea un libro tan singular. Uh-huh. Uno es cómo vendría a volverse de alguna manera paradigmático de lo que está haciendo la ciencia ficción latinoamericana en este momento. Perdón, la novela se llama El Gusano. ¿No? Uh-huh. Y más o menos así a lo bestia, uno podría pensar en el proceso histórico, digamos, de la ciencia ficción latinoamericana y pensar que hay una generación que surgió en los 90, uh-huh, que se consolidó a través de ciertos premios internacionales en los 2000, uh-huh, ¿no? Primera década del siglo XXI, que tiene nombres como Baradit, que lo vimos acá, el cubano Jos, no sé bien cómo lo pronunciarán ellos, es YOSS, muy recomendable. En Uruguay estaba la revista Diaspar, de ahí sale Pablo Dobrynin, por ejemplo, pero esa promoción, por decirlo así, de escritores de ciencia ficción latinoamericana, no era fácil encontrarles un elemento en común o encontrar algo que uniera la producción ciencia ficcionera cubana con la mexicana, Gerardo Porcayo, por ejemplo, otros escritores. Entonces es como una generación más dispersa de escritores de los 90. A mí me parece que El Gusano, de Barragán, de algún modo es el mojón de la generación siguiente. Perfecto. Que cuando sí dijiste que aquella generación era dispersa, ¿te referís? No, dispersa en sentido temático, o sea, no. Por eso ¿no? quería aclarar porque dijiste dispersa, pero está bien. Temáticamente dispersa. Sí. No hay como un perfil, digamos. No hay un perfil temático único. Perfecto. Y ahora se me ocurre en realidad que hay otra manera de pensar la dispersa, es que hay muy pocas antologías. Bien. O sea, salió una en Cuba que se llama Cubit, que recopila textos publicados en una revista que había allá. Es muy interesante el fenómeno de la ciencia ficción en Cuba, eso lo podríamos hablar en otro momento, pero no hay antologías que tengan básicamente esos nombres que hayan salido en ese momento. Hay antologías retrospectivas que están empezando a salir ahora, pero ya son más bien eclécticas, ¿no? O nacionales. Por ejemplo, en Colombia, que es el lugar en este libro es que descubrí básicamente a Barragán, hay una antología que la publicó Planeta, que tiene son dos tomos, cada uno con su título, Relojes, Cronómetros del Fin del Mundo. Bueno, perdón al editor si me está escuchando que no me acuerde. Me está escuchando porque además es el editor del Gusano. Y estaba muy atento a ver qué disparates iba a decir. Pero bueno, es una antología muy linda que recopila esta generación de escritores colombianos de ciencia ficción, ¿no? De los cuales Barragán es uno de los más importantes. Pero también hay algo similar en México, podemos pensar que hay algo similar en Argentina, en Buenos Aires,
Bueno, nosotros acá en Uruguay tenemos Ruido Blanco, que más que ser una antología, es como una serie de entregas anuales de una cuentos. especie de revista. Una especie de revista, como de sostiene cuentos. Gandolfo Sí. en el prólogo de una de ellas. Bueno, vos publicaste ahí un cuento, yo también, Dobrynin, bueno, un poco todos los nombres de Renzo Rossello, Pedro Peña, todos los nombres de la ciencia ficción local. Así que podría más o menos pensarse que de todas las entregas de Ruido Blanco uno puede armar una antología Una especie como de selección. Sí, o de mapa o algo Pero como digo, son selecciones que se quedan en sus países. Obvio. Hay muy poco compilado y circulado. Pero bueno, como está un poco cambiando... Pero lo estamos haciendo aquí en Método del Futuro, ¿no? Lo estamos haciendo en términos de listar obras, por supuesto. Exacto, a nivel continental. Tal cual. Pero hay como una especie de nueva etapa de circulación de textos a nivel latinoamericano, que se empieza a ver con editoriales alternativas o independientes que viajan, que llevan sus libros, editoriales que reeditan. Por ejemplo, la editorial que publicó El Gusano, una editorial colombiana que se llama Vestigio, publicó cosas de Mike Wilson, que es un editor chileno, también asociado a este weird chileno de fines de los 2000 que se llama el Freak Power, donde publicó Baradit, también, bueno, son bastantes autores por esa línea. Bueno, la cuestión es que falta todavía hacer visibilizar eso, pero si hiciéramos el esfuerzo de leer libros publicados de, pongamos, del 2008 para acá, veríamos que la ciencia ficción que se practica en Latinoamérica empieza a tener una suerte de homogeneidad, producto quizás de que esa circulación la hace más visible, ¿no? Cierta identidad, digamos. Esa identidad empieza a aparecer y también funciona en retrospectiva. Uno lee El Gusano. El Gusano es una novela de ciencia ficción weird, como Aniquilación. O sea, hay tópicos de la ciencia ficción, explicaciones, digamos, científicas, y hay cosas que producen ese extrañamiento de lo inquietante. Básicamente, ¿qué pasa en El Gusano? Hay un fenómeno físico, astrofísico, no del todo clarificado, que a la larga hace que las personas se pueden fusionar. O sea, la piel ya no es el límite de las personas. O sea que la humanidad está cambiando de una forma radical. Hay que pensarla distinta porque al no existir la piel como límite, todo puede ser fusionado. Bueno, ¿y a dónde lleva ¿a dónde lleva Barragán esto? Bueno, termina fusionándose esta nueva humanidad en una entidad post-humana, que es un gusano, que es una forma vermicular. Porque aparte vi la tapa y me hizo acordar a Duna, ¿no? Bueno, en Duna uno tenía aquellos gusanos de arena, ¿no? Sí, pero acá es una entidad enjambre que adopta la forma del gusano. Y eso en sí mismo es muy interesante, porque el gusano, toda esta especie de cosa serpentina, lombriz, larva, colmena también. Uno piensa en filogenéticamente en determinadas criaturas muy alejadas de nosotros, ¿no? Hay un libro de Willem Flusser, que es un alemán que vivió después en Brasil, cuyos libros no son fáciles de conseguir, no todos están también traducidos, y al español no está, que se llama Vampiroteutis infernalis, es un nombre científico de una criatura, que es el calamar vampiro. Que es real, existe. Este libro se plantea cómo ver el mundo por los ojos de esta criatura. Entonces, una de las cosas que dice Flusser, a nivel casi que teoría ficción, ¿no? Es cuanto más alejada de nosotros está una criatura en el esquema filogenético de divergencias del famoso árbol de la vida, más asco nos produce, más repulsión, más quiebre cognitivo, o sea, de ahí los tentáculos, los pulpos, todas esas cosas que nos resulta como casi que alien. O las arañas, en fin. Exacto, cuanto más antiguo es el antepasado común, por decirlo de esta manera, más tenemos esta sensación de asco, que podríamos definirla como asco. Y el gusano es eso. En el caso del gusano, una cosa que me llamó la atención, yo no lo leí, pero estuve leyendo el argumento, es esa capacidad de fusionarse, como que por otro lado no está explícita, digamos, la forma, digamos, ¿no? Hay distintas formas, hay una diplomacia, y entonces plantea que, por ejemplo, que una guerrilla similar a las FARC, ¿no? Se fusionaron con aves. Bueno, ahí tiene un poco también ese componente que es no tanto tomar moldes de ese weird
digamos, anglo, sino recrearlos en contextos locales. Correcto. Y sobre todo contextos locales que, si bien remiten a la realidad histórica colombiana en este caso, pero que son de algún modo, no sé si universales, pero sí universalizables a una experiencia latinoamericana. Claro. ¿no? Sí. Por ejemplo, Barragán también ha hablado mucho de la posibilidad de hacer una literatura de mechas. Los mechas son estos robots en los que uno se mete adentro y lo activa, ¿no? Evangelion, por ejemplo, claro. El ejemplo clásico. Bueno, en el caso de Barragán, muchas veces lo que él propone en sus relatos y todo es llevar eso a una suerte de episteme de los chamanes, ¿no? De la fusión con la naturaleza desde las deidades indígenas, desde toda esta epistemología no occidental, ¿no? Que también hay algo de eso en Baradit, como vimos cuando hablamos de su obra, pero justamente eso es lo que me parece especialmente interesante del Gusano. El Gusano como novela es formidable, está buenísima, la súper recomiendo, es inconseguible acá en Montevideo, lamentablemente, pero más que importarme eso, también me importa la manera en que esta novela, que aparece en estas circunstancias de circulación un poco más aceitada de los textos, sobre todo en términos de los géneros, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, weird, no solo nos permite empezar a ver que por ahí se está moviendo la ciencia ficción, ya no solo colombiana, sino latinoamericana, sino que a la manera de Borges en Kafka y sus precursores, nos permite repensar, reescribir retrospectivamente el pasado. Entonces, libros como los de Jorge Baradit, chileno, que tienen esta fusión que él llamaba ciberchamanismo, ¿no? De toda esta cosmología y de alguna mapuche. Forma algo que decías vos vinculado también cerca a cierta espiritualidad. Exacto. Todo eso, pero eso no desplaza, espiritualista, por decirlo de alguna forma. No desplaza ni es desplazado por la ciencia occidental, por decirlo de alguna manera, sino que convive se fusiona. Esa marca, esa fusión, esa convivencia de lo diverso, de lo que circula por todo el mundo y termina acá, esa tecnología usada, esa tecnología perimida, resignificada, reutilizada, fusionada con las tradiciones locales, termina siendo de alguna manera esta marca de la ciencia ficción latinoamericana más reciente. Y siempre se ha dicho, por ejemplo, que América Latina es el continente mestizo, por ejemplo. ¿No? El mestizaje extrapolemos eso algo... a la tecnología, por decirlo así. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un elemento que empieza a unir, uno empieza a ver que ese tipo de apertura empieza a aparecer en textos de Argentina, en textos de Chile, en textos de Colombia, Perú. Entonces empieza, como decía, a configurarse esta ciencia ficción latinoamericana del siglo XXI o segunda década. Y El Gusano es un texto central a eso, porque es el texto que, a partir de su lectura, permite visibilizar estas conexiones que de otra manera quizá no serían tan evidentes. Es la misma lógica de Borges con Kafka y sus precursores. Sí, está claro. Está claro que toda obra crea sus precursores, porque, sobre todo con las obras importantes, lo que hace es que uno relee hacia atrás de una forma distinta, ¿no? Bueno, mi hipótesis, por decirlo así, es que el lugar de ese núcleo fundante es justamente el gusano. Y en el gusano, digamos, la humanidad se junta en torno a un gusano que es muy agresivo, bueno, es que justamente ahí está el componente weird. Se fusionan todos, porque por ejemplo, dice que el protagonista se fusiona con una joven siria y tiene grandes intercambios telepáticos. Toda la novela va haciendo como una progresión hacia la aparición de ese gusano, que es la forma terminal, digamos. O sea, el proceso de fusión, por decirlo de alguna manera, tiende a esa forma. La novela es el proceso. La novela, exactamente. No es que comience con esto. Obvio. Entonces, eso es lo que también me parece interesante desde este punto de vista weird. Pensemos en la idea del tentáculo, que es tan querida por Lovecraft y todos sus seguidores, ¿no? Pero bueno, acá tenemos justamente que el estado de posthumano es algo que termina siendo completamente ajeno de la humanidad en términos filogenéticos. Y aparte de algo que tiene que ver con lo weird, digamos, es que es una alegoría de algo que no se sabe exactamente qué es. Bueno, es que ese es el extrañamiento cognitivo de algo que no se sabe exactamente qué es, pero sabemos que hay una alegoría. Bueno, porque está esa idea de la piel ya no es el límite, hasta qué punto podemos fusionarnos con el otro. Y tiene que ver con, digamos, el aislamiento de las redes sociales, la caída, digamos, de la empatía, los problemas, ¿no? Esto es
llevada a lo contrario de eso brutalmente, ¿no? Es el máximo de empatía, si se quiere. Claro, ¿no? exacto. Sí. Bueno, Sí, pero justamente esa idea, ese doble extrañamiento, es el extrañamiento del otro como el otro en el sentido existencialista sartreano, ¿no? Pero también el del otro filogenético del gusano. Sí, ¿no? sí, Que es el otro de lo no humano deliberadamente. Sí. Creo que el efecto weird, si bien es una novela de ciencia ficción, hay explicación de alguna manera, como en las novelas de Ballard. O sea, uno en las novelas de Ballard encuentra siempre algún parrafito donde en cuanto a la sequía te explican por qué, o al mundo sumergido, o el mundo de cristal. Pero en el mundo sumergido también hay, por ejemplo, esa idea de que uno va avanzando hacia atrás, ¿no? Bueno, o sea, y eso va decayendo la humanidad y va avanzando, aparecen cosas que tenemos en la memoria filogenética. Exactamente. Cosas así. Que Ballard inventa básicamente un personaje que es un biólogo que te cuenta esa hipótesis. Bueno, pero eso es una explicación y eso acerca la novela a cierta manera de entender la ciencia ficción. Y en El gusano eso pasa, pero si bien ese comienzo, esa forma de encarar las explicaciones de lo raro en la trama sea de ciencia ficción, el efecto de la novela es weird. Entonces, otro componente de la nueva ciencia ficción latinoamericana es esta incorporación de lo weird, que en ese sentido se parece a lo que hace gente como Jeff Vandermeer en Aniquilación, ¿no? Solo que ahí es donde justamente viene a pesar este matiz de lo local, de lo latinoamericano, en estos términos de deriva, reciclaje, rejunte. ¿No? Sí, el mundo de su desarrollo y también digamos las comunidades indígenas, tal cual. Otras dimensiones espiritualistas, digamos. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Muy bien, Ramiro Sánchez, quedó presentado aquí en Mitos del Futuro el gusano de Luis Carlos Barragán, y esperemos que en algún momento se publique, ¿no? Todos aquellos que tengan amigos en Colombia que viajen, o bueno, no sé si la editorial estará preparada para hacer envíos o lo que fuese, pero se puede buscar a la editorial en las redes. ¿Y el ebook no existe? Creo que no lo han hecho todavía. Perfecto. Pero bueno, también puede ser cuestión de que se reedite acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias por estar, Máquina. Gracias a vos, Pablo. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida al poeta, novelista, cuentista, narrador infantil y juvenil también, ¿por qué no? Horacio Cavallo. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Anda bien? ¿Cómo andas, Pablo? Un gustazo andar por acá de nuevo. Horacio Cavallo, yo creo que la última vez que viniste era por aquel libro de literatura infantil y juvenil que se llamaba... ¿Invención tardía, no? No, ese no es, ese de adulto, pero sí puede que haya venido el diario ínfimo de Nicolás, capaz, que sí es infantil. No, uno que salió en Trilce, pero bueno, bueno, igual. Viniste. Vine, y no, pero hace poco estuviste grabando poemas para aquí, para La Máquina de Pensar. Casa en ninguna parte es tu última novela. Horacio Cavallo publicó, entre otros, Oso de Trapo, que ahí ganaste el premio municipal, me acuerdo. Fabril, que aquel ganaste algo de los fondos concursables o algo así. Invención tardía, que no me acuerdo, ahí ya me falla la memoria. Y el libro de cuentos El silencio pájaros, que es de Alter Ediciones, que ahí se puede decir, estuviste acá también, ¿no? Sí, estuvimos. Yo también tuve suerte que ganó el premio anual de literatura y fue reeditado ahora hace poquito. ¿Ah, sí? ¿Y por Alter también? Sí. Sí, está de nuevo en las librerías. Sacó el primer premio como édito, ¿no? Sí. El primer premio nacional 2015. De literatura. Bárbaro. Bueno, Casa en ninguna parte. Hablemos, esto está publicado por Criatura Editora. Y yo le decía ahora fuera de micrófonos a Horacio Cavallo si había algo de su pasado como trabajador vendiendo ahí en el mundo de la mecánica, ¿no? Porque sí, bueno. Hay tres protagonistas que trabajan en un taller mecánico, digamos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad son cuatro, ¿no? Son cuatro, el mismo. El dueño del taller y los tres empleados. Los tres empleados. Sí, dentro de las dos historias que hay, una tiene que ver con con ese mundo, y yo creo que sí, que no fui consciente, de pronto como en Fabril, que sí, mientras trabajaba en la fábrica fui consciente de que quería escribir una novela que tuviera que ver con todo eso. Sí, y me acuerdo de los teros que decías, de que cuidaban la fábrica, ¿no? Sí, aparecían en un momento, pero la idea de la corporación y de una corporación que incluso tenía como esa cuestión, bueno, justo Ramiro que se fue recién era el que le había hecho la parte de atrás y la vinculaba de alguna manera con algo de ciencia ficción, más allá de que estaba anclada a la realidad, pero sí tenía esa cuestión un poco distópica, si se quiere. Y ahí sí fue claro. En este caso, no, la historia se me fue armando en la cabeza y, claro,
cualquiera diría que no fue casualmente, sino que estaba ahí para salir. Aparecen estos hombres que hacen un asado afuera y que sí son mecánicos los cuatro, y que entonces tienen como una manera particular, de cierto tratarse, machismo sí, de pronto, cierto, sí, que no necesariamente tiene que vincularse a ese mundo, porque además podría ser muy caricaturesco, pero sí hay ahí como una cuestión que por ahí tiene una base en la realidad. Yo trabajé 9 años en esa casa de repuestos y creo que entraron 3 mujeres en los 9 años. O sea, era un mundo de hombres y de hombres que tenían como, en algún caso, determinadas particularidades. Bueno, el humor, por ejemplo, el humor pesado, digamos, toda esa historia. Y una de las cosas que veía en Casa de Ninguna Parte es que, bueno, vos trabajaste, digamos, vendiendo eso, repuestos mecánicos, pero en Montevideo. Y aquí no se transparenta tan claramente que son montevideanos o que están en Montevideo, ¿me explico? No sé, en un momento dice que son 400 kilómetros, y en otro momento le dice alguien le dice al otro, vos ya te salió el barrio, ¿no? Ya no querés trabajar, en fin, ¿no? Sí, pero en general es esa idea como también podía ser del interior. Sí, no se dice en ningún momento. A mí, al escribirla, me daba la idea que sí estaban en Montevideo y que sí hacían ese viaje para comer ese asado de fin de año que implicaba 2 o 3 días afuera y donde iba a correr el alcohol, lógicamente, y cada uno iba a empezar a mostrar un poco más esa cuestión que a veces no se muestra necesariamente en el trabajo de todos los días, pero que bueno, estando en otro ámbito, tomando unos whiskies y comiendo un asado, empiezan a aflorar otras cosas, o esas que están siempre, pero que siempre tienen un límite. Ahí el límite no está, queda mucho más laxo. O sea, una cuestión generacional también. El tipo que es el dueño del taller, Manucho, con el muchacho más joven tiene como una diferencia además generacional grande, y tienen como un vínculo en el cual él le toma el pelo y el otro no le gusta mucho que lo pasen por arriba, los otros ofician también. Me parece que ahí aparecen como la cuestión vincular, pero vincular entre esos hombres, y se van generando ahí como determinadas líneas, que uno de ellos es el personaje de la otra historia, que ahí sí se lo ve en otro rol, ¿no? En el rol de padre de una chiquilina chiquita y que perdió una adolescente, y de compañero particular, compañero de... El padre de una familia que que ha sido muy golpeada porque una de sus hijas, desde el comienzo, murió en un accidente de tránsito, ¿no? Entonces realmente son como sobrevivientes y realmente la están remando como pueden. Vuelven ahí a esa casa 2 años después del asado. Uno lo va leyendo y lo va leyendo un capítulo 2 años antes y otro capítulo 2 años después. Vuelven a ese lugar un poco buscando un refugio, ¿no? O sea, sigue esa casa... Huyendo de la ciudad. Claro, sí, queriendo hacer como un proceso de duelo afuera, y que se empieza a volver un poco más oscuro también, por esa cuestión de que también ahí ellos empiezan a ser distintos y a funcionar de otra manera, o se empiezan a ver y a destapar cosas más... ¿No se te ocurrió en ningún momento, digo, si fuera una película de terror, por ejemplo o una novela de terror, que la casa tuviera determinada cosa? Porque hace aflorar esa casa afuera y en medio del campo, que es una casa un poco vieja, en fin, no sé qué, hace aflorar toda la parte oscura en las dos historias, ¿no? Pero no está planteado, digamos. Lo pensé, igual la casa termina siendo, además de estar en el título, termina siendo un personaje, yo creo, fundamental, porque la historia empieza cuando ellos están llegando, o cuando llegan esta pareja con la niña, pero termina con el gato suelto en la casa. O sea, cuando ya no hay personas, la casa sigue teniendo movimiento, el gato que persigue un pájaro, que termina, y como si fuera una película así, estaría la cámara todavía en esa casa cuando ya no hay nadie. Entonces eso tiene, me parecía que sí tiene su peso. No sé si desde lo terrorífico, pero sí es en ese sentido sí una novela densa, con cierta oscuridad, con cierta yo violencia. diría que por ejemplo surge lo que aparece en esos momentos grandes en la casa. Lo que aparece que por un lado siempre son como de huida o de relax o digamos cierta fiesta, lo que fuera, pero aparece el lado sórdido, ¿no? Pero el lado sórdido de la humanidad, ¿no? O sea, cuando decimos de la humanidad
porque no solamente de los hombres que sí aparece, sino también en este caso la compañera, la madre, ¿no? Sí. Que está con una niña que es muy chica, que tiene ciertos problemas, en fin, ¿no? Sí, dificultades de aprendizaje y a su vez tienen el duelo por la otra chiquilina. Hay todo un tema también vinculado a los celulares, ¿no? O sea, como eso también yo hasta ahora no lo había trabajado, porque quizá no hace tantos años que están tan sí, metidos. Bueno, digo, si no estuvieran los celulares, podía ocurrir en 1960, sí, digamos, todo, ¿no? Pero tienen una función acá los celulares y digamos, una función narrativa, que no es habitual tampoco verla, así que digamos, como que es fundamental, es parte de la narrativa. Sí. Pasan cosas con el celular. Sí, lo sentí desde ese lugar. Por ejemplo, el registro que ellos tienen de la hija que tiene el accidente, que además va mirando el celular cuando la atropella el ómnibus. Hay un momento en el que la madre está escuchando un mensaje que tiene grabado, porque hoy en día pasan esas cosas, ¿no? Claro. Uno de pronto se muere y el teléfono sigue con esos mensajes grabados ahí de uno, que antes eso no pasaba, o sea, terminan quedando como registros, como rastros, lo que lleva un poco para el lado de Black Mirror, ¿no? De toda esa cuestión que tiene que ver con cómo el mundo de alguna manera va cambiando y a partir de la tecnología se van dando cosas que antes no se daban y que entonces... Bueno, también hay una parte en la que tiene que ver con la historia de los mecánicos. Uno filma un video y lo termina mandando un poco por error o no a otra persona y eso termina generando también un conflicto entre ellos, pero sí, desde ese lugar tiene... Yo me acuerdo que antes trataba de no me gustaba meter, estaba como mucho más atado a una literatura más vieja, porque era lo que más había leído, pero después me di cuenta que bueno, que en definitiva yo creo que es imposible. Una ¿no? vez me encontré con Juan Rodríguez Laureano y me dijo que él quería estaba escribiendo una novela, que creo que fue la que ganó Lonetti finalmente, y que él quería meter un celular, y que no había forma. Y digo, ¿y por qué le haces tanta fuerza para meter el celular? Me dice, no, pero es que yo quiero que entre en el celular, ¿no? Claro. Yo creo que ahí está el tema de si surge para narrativamente también. Claro, ¿no? sí, si está justificado la historia, lógico. Claro, si no, o sea, es como tener la camioneta Fiorino, en fin. O sea, es fundamental que haya una camioneta que sea de ese estilo porque da un perfil digamos, de esa familia, exacto, de ese padre de familia, digamos, o sea, son gente que no son de clase media baja, ¿no? Claramente todos los que participan ahí son de clase, no tienen grandes recursos, ¿no? Entonces ahí se ve por distintas cosas, claro, ¿no? Entonces ahí narrativamente también funciona eso, ¿no? Y después digo, por ejemplo, eso que es mucho más reciente, yo creo que es mucho más reciente, que es el tema de filmar sexo, ¿no? Y pasarlo, claro, en fin, eso es, digamos, es algo de la última década, digamos, sí, ¿no? Que sí, aparece sí. Y bueno, y que se filtran después los videos, claro, y todo esto lo estamos viendo en los últimos, no sé, años, ¿no? Sí, a mí ese tema también me costó, porque hay sexo explícito de alguna manera, como se decía sí, antes, hay mucho sexo explícito para la narrativa de Cavallo. Y también era algo raro, por eso era algo que en otro momento no lo precisé, pero que la historia me lo pedía en ese caso, y bueno, y uno tiene que estar abierto a lo que está pidiendo esa historia. El tipo de narrador también, que es un narrador lejano a lo que está pasando, que no juzga, sino que va contando todo, como un tipo de narrador cámara, ¿no? Capaz que eso es lo que lo hace también que tenga como cierto vuelo cinematográfico, que parezca por ese lado, pero sí son las distintas cosas que uno va, a medida que se va tejiendo la historia, obedeciendo y llevando para un lado en el que considera que es el mejor lugar. Me acuerdo que la novela en un primer momento, porque la trabajamos mucho con Julia Ortiz, que me parece que es buenísimo el trabajo que ella hace como editora de texto, ¿no? Sí, digamos que estar metiéndose en claro, la historia. Sí, y en línea a línea, sí, y viendo distintas cosas, que no haya repeticiones, o sea, un trabajo paso a paso con el autor. Sí, de edición creativa que no es habitual en Uruguay para nada, ¿no? No. Digamos, en general lo que hay aquí es corrección de estilo, bueno, o corrección sí, ortográfica claro, y nada más. Sí, en algunos casos hay, pero sí, como es más caro, como no es tan sencillo. Yo lo había tenido con El silencio de los pájaros, con los de Alter también se trabajó mucho, y con Rosario Peirú también. Rosario Peirú también trabajaba desde ese lugar. Pero, por ejemplo, yo cuando escribí las últimas 20 páginas de la novela eran otras 20 páginas. Ah, mirá. Había aparecido un personaje ahí que aparecía un poco de la nada. Y la terminé y le dije, Julia, la terminé. Leyó y me dijo, ese personaje que sale de la nada, ¿no? Porque en realidad no...
Yo dije, tienes razón. Entonces volví a escribir otras 20 páginas desde otro lugar y me parece que eso está bueno justamente por eso, porque hay un trabajo ahí y el recurso existe, de que aparezca un personaje que aparece de la nada, o sea, existe como recurso. Y en el campo también puede ocurrir, podría haber sido, era una casa, un tipo que estaba en una casa medio cercana. De hecho hay un peón que va a caballo y que, por ejemplo, en un momento lo salva el protagonista. Sí, claro. No se lo menciona, digamos. Claro, ¿no? O sea, claro, sí, que es como una especie de extra, yo que sé, uno que aparece ahí. O sea que eso también fue interesante porque fue un trabajo de todas formas, yo te digo, cuando lo iba leyendo, y es algo que en ese sentido sí puede emparentarse con otras novelas tuyas, el tema de, digamos, de gente de clase media, baja, digamos, ¿no? De escasos recursos, ¿no? Y entonces cuando hablaban de los celulares, yo no sé por qué me imaginaba, porque también los celulares de la historia tenemos hay dos tipos de celulares, ¿no? Los primeros, digamos, ¿no? Que prácticamente no filmaban, en fin, no sé qué, cuando la nena ocurrió todo eso, tiene el accidente, muere por eso, y sobre todo cuando el muchacho joven que trabajaba en el mecánico también anda con el celular. Yo me imaginaba que eran de otro estilo, ¿me explico? Porque me parecía, porque todo el aire de la novela no da que estamos en el 2019 o 18, ¿no? O del 2015 para acá, digamos. Sin embargo, después los celulares que usan, digamos, esos que se pueden filmar, que vos podés mandar WhatsApp. Y lo que pasa es que hoy en día, primero que yo trabajé justamente con gente que era mucho más joven y que tenía bajos recursos y tenía muchísimos mejores celulares que yo. Que nosotros. Porque eso se suele dar, o sea, ocurrir. porque también el celular te da prestigio de alguna manera. No es lo mismo tener un celular más o menos que tener un buen celular, lo mismo que se miden los campeones en algún caso, la ropa. Perfecto, o sea, también funciona de esa manera. Entonces a mí desde ese lugar no me parecía raro porque lo había visto. Había visto un montón de gente que conocía que apenas llegaba a fin de mes, pero se endeudaba muchísimo para tener el mejor teléfono, ¿no? Entonces, en ese sentido no me hacía ruido, pero sí son laburantes, son gente que labura. Incluso el dueño del taller mecánico no es un tipo que ostente. Tiene una camioneta, pero tampoco es un tipo que parezca tener mucha plata, hacer un asado con unas botellas de whisky y eso, pero no. De acuerdo. Siempre son... Por eso yo también me lo imaginé, no sé por qué, en un pueblito del interior, también me lo imaginé, digo, no, porque el hecho que hablaban de 400 kilómetros, en fin, no sé qué, digo, uno puede alejarse 400 kilómetros de distintos lados, o de ciudades del interior también, que son ciudades, pero que viste que tienen la parte de los suburbios, ¿no? Digamos que eso está vinculado. Pero nada, el propio título, Casa en ninguna parte, lo que habla es de una cierta abstracción, ¿no? Esa casa está en medio del campo y, digamos, nunca se dice que está en Uruguay y está en el interior, digamos, ¿no? Y ahí ocurren cosas. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Horacio Cavallo en torno a esta novela. Reitero, se llama Casa en ninguna parte. Está editada por Criatura Editora. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Horacio Cavallo en torno a su novela Casa en ninguna parte, una novela editada por Criatura Editora. Estuvimos hablando también de la editorial, de la editora Julia Ortiz, que es cierto, me consta que ella se involucra mucho, digamos, en lo que es la edición, ¿no? Y vos decís que ya habías tenido experiencias así, o esta es la primera vez de estar discutiendo con el editor el transcurso de la historia prácticamente, ¿no? Sí, esta fue la primera vez que yo no tenía la historia terminada. Yo empecé a trabajar con Julia con un tercio de la novela, más o menos. Te comenté que tenía un tercio de la novela y empecé a trabajar ahí, a escribir, pero ya teniendo como un ida y vuelta, como un contacto, bueno, y conversando, ahora pienso ir por este lado, por el otro. Otras veces me pasó de trabajar con editores de texto, pero con el libro terminado, y entonces a partir de ahí era, bueno, ver un poco las mismas cosas. A veces un final se acortaba porque el final estaba antes y después uno había seguido escribiendo por impulso y todo lo que venía después no hacía falta. Exacto, el final ya había terminado hace tiempo. O imágenes que de pronto eran importantes y uno las había pasado un poco por alto y por ahí te decían, Leonardo Cabrera, me acuerdo, ¿no te parece que esta imagen que tiene peso, por qué no la desarrollás un poco más? Y entonces... bueno, Leonardo Cabrera también se mete, ¿no? En la edición, como editor, ¿no? Sí, eso fue con Leonardo Cabrera y con Ana de León, que laburan en Alter los dos y que hacen
esa parte. Para mí eso fue muy rico. La primera con la que trabajé eso fue Rosario Peirú, que también funciona... Y eso fue en banda, ¿no? Y con Rosario fue en Trilce primero, y después cuando Trilce cerró, después me tocó trabajar con ella en Banda Oriental, en algún compilado de cuentos con los que participaba con algún cuento, y entonces ahí volvimos. Y yo aprendí mucho de ellos para mi propio... Sí, eso es el feedback Claro. de un lector, digamos, que está bueno verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, porque te muestran una manera de ver las cosas que a veces uno no se detiene a verlo porque lo hace de una manera inconsciente o más mecánica, y después, bueno, O lo tiene a en veces, cuenta. digamos, o parece que se desarrolló demasiado, o parece que se desarrolló demasiado poco, digamos. Las dos cosas es una medida difícil, Sí. ¿no? Stephen King dice, él pondría una frase en un mármol que dice que el corrector siempre tiene razón, ¿no? En el caso de él, digamos, pero lo plantea en el sentido de ir sacándole cosas, Claro. ¿no? Sacándole, incluso, Yo estoy de ¿no? acuerdo. Bueno, puede pasar que uno, con los que he trabajado, lo he disfrutado. Puede pasar que tiene que haber confianza, ¿no? Y tiene que Ya lo el editor sé, tiene obvio. que saber adaptarse a qué es lo que quiere el otro también. Es porque un lector, no es lo mismo... pero los dos están viendo la misma obra y, digamos, la obra en general ya marca sus pautas, como comienza, todo esto ya marca, la historia ya más o menos, si uno la sabe ver, digamos, marca, Sí, ¿no? sí. Hay un detalle que me acuerdo también ahora con esta novela, que el narrador es un narrador lejano de la historia de alguna manera, que no se involucra con la historia, y había un momento donde él hacía un comentario como diciendo como hace vivía en Saramago. ese barrio pobre, no sé, una cosa así, sí, como sí. que hacía. Y ahí me acuerdo que me dijo Julia con toda razón, mirá qué raro que el narrador, que nunca participó de nada, además, porque Claro. si vos tenés un narrador que es así, bueno, Sí, está sí, habilitado, claro. haga ese comentario. Y dije, sí, claro, saquémoslo. Claro, o sea, claro. ese tipo de cosas a veces uno no se da cuenta, porque además uno desde adentro no puede darse cuenta de un montón de cosas. De hecho, aunque no sea un editor, uno cuando termina de escribir, por lo general le da a alguien a Sí, leer, que lo va a leer desde claro, otro, claro. desde afuera, y eso va a darle una visión diferente, como mucho más abarcativa de la que uno tiene metido ahí en la historia, que se fue generando en la cabeza de uno, y eso hace que muchas cosas no las puedas ver. Claro, o cosas que vos ves, en realidad estás leyendo el texto y estás leyendo tu propia mente, ¿no? O sea, ahí está para vos también. es tan clarísimo, sí. Y me ha pasado a mí, digamos, de pasárselo a gente, y bueno, alguien me dijo, sí, pero se lo pasás a alguien que te conoce tu mente, también lee la mente, entonces le parece claro. Hay que pasársela a alguien que solo lea el texto, ¿no? Que solo lea el texto y que te diga, no, mirá, acá esto me parece que le falta, ¿no? O no lo veo muy bien, o no se visualiza demasiado bien, ¿no? Sí, es verdad. Pero viste que también hay como a veces una reacción de algunos escritores de que no quieren sí, que tengo le toquen entendido el que sí. texto, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, me parece que no, que ya te digo, salvo que sea con un editor que no tenga que ver, que no encuentre el alma, ¿no? De alguna manera, si ve el alma del texto, el editor tiene que tener la capacidad de poder moverse un poco desde ese lugar, ver qué es lo que quisiste hacer vos y trabajar desde ese lugar. Si yo voy con una intención y el otro tiene una intención que no tiene nada que ver y está pensando en un libro que es muy diferente, van a haber choques, pero igual claro. sé que hay mucha gente que no le gusta que le toquen nada. Me parece que está bueno abrirse y dejar que el otro entre, sobre todo porque lo que hace el otro es sugerir, y vos ahí tomás en cuenta o no tomás en cuenta de acuerdo a lo que te parece a vos. Nadie te va a cambiar nada si vos no lo querés cambiar, pero tampoco pensar que, como lo escribí yo, entonces está perfecto, porque yo he visto y me ha pasado que editores me han levantado muchísimo los textos, entonces me parece que está bueno aprovechar eso. Ellos como que están para proteger tu desnudez, ¿no? O sea, y son intermediarios entre vos y los lectores. Claro. O sea, son los primeros lectores. O sea, es un feedback que te dicen, de repente te dicen, mira, esto está bárbaro, pero no es coherente con el resto. Claro. Entonces de repente, porque también pasa a veces que un escritor se enamore de un texto que está bárbaro, esta descripción está espectacular, es una página hermosa, y te dicen, sí, pero no es coherente, o le rompe el ritmo del resto, si viene narrado con un ritmo distinto, ¿no? Es que hay que bajar un poco el ego, ¿no? Porque el escritor es bastante ególatra, entonces ahí están ellos como para decir, bueno, no, tampoco es todo lo que uno cree por haberlo hecho,
lógicamente el editor sin el autor tampoco tiene trabajo para hacer. Digo, la idea es fijarse que digamos que el texto, digamos la novela en este caso, como mecanismo que funcione, ¿no? Entonces, si te funciona o no funciona. El tema de lo ególatra o no el ego, también yo me parece, esto es un bolazo mío, es que en Uruguay, como la industria editorial no está tan desarrollada, o sea, no tenés cientos de miles de lectores, digamos, no hay ese peso. ¿No? Entonces a veces genera esa cuestión de como nadie me va a leer, o estoy yo solo, digamos. Ocurre muchísimo con los poetas, claramente, ¿no? Saben que no van a llegar a cientos de miles de personas, entonces por lo tanto pero se por eligen eso. ellos mismos en que es lo que hago yo y es para mí y nada más que para mí. Pero esa es una responsabilidad de uno igual, uno tiene que tratar de hacer las cosas que hace lo mejor posible, no importa si lo van a leer 15 o 50.000, porque en definitiva la idea es esa, meterle el mejor trabajo posible a un texto para que eso muestre lo mejor que uno puede dar. Si después lo leen 150, bueno, ¿qué va a hacer? Esos 150 igual lo van a valorar. Lo que te quiero decir es que en el caso del editor, en este que estás planteando, está funcionando de intermediario con el lector, diciendo, esto no funciona. Mirá, a mí desde el punto de vista del lector, o sea, ellos están más del lado del lector, si se quiere, ¿me explico? Sí, claro. Por eso yo mencionaba lo de Stephen King, digamos, un tipo que hace así, y lo tiene claramente que eso va a llegar a mucha gente y que es necesario que alguien haga de primer lector, ¿no? Claro, sí. En literatura para niños a veces pasa, o que uno puede sentir más eso, ¿no? Que hay como desde lo editorial una intención mayor a llegar a un público, porque por ahí se vende un poco mejor, y entonces, y bueno, porque los editores siempre quieren que el libro se venda, uno también, pero bueno, uno sabe que no es lo primero, porque por lo menos no se pone a escribir diciendo, voy a escribir este libro, voy a vender 50.000 ejemplares y después me voy a quedar tranquilo un tiempo, ¿no? Sabe que eso es muy difícil que pase, entonces lo hace, el punto de partida no es necesariamente la venta o no, aunque si se vende muchísimo mejor. A veces también, digamos, en eso de los egos, también casi todos los escritores se lo dan a otro, a un lector, digamos. Otra vez entrevisté a un escritor argentino que me dijo una cosa muy increíble, que me dijo, yo se lo doy a 3 personas, y una tiene que ser un escritor, otra tiene que ser una profesora de literatura y otra tiene que ser un lector común y corriente, absolutamente, que solamente le interese, y entonces se basa en esos 3 testeos, digamos, ¿no? Está bueno, es una buena, para tener un panorama como un poco más de pronto abarcativo desde distintos lugares. Claro, para ver de nuevo si funciona o no funciona. En Casa en ninguna parte, a diferencia de otros libros tuyos, también hay mucho sexo, no explícito, pero también hay violencia. Sí, es una novela violenta. Importante, o digamos el costado sórdido, digamos, sí, ¿no? Es bastante oscurita. No me lo planteé antes de escribirlo, la historia se fue dando para ese lado, y yo lo que te decía hoy, que parece un poco tonto, ¿no? Porque el que escucha dice, pero que no la escribe él, entonces no, pero que se van dando a veces las distintas cosas, uno va escribiendo en esa especie de estado de semiconciencia, y se van dando las cosas hacia determinado lugar, y uno va oficiando ahí de medium, ¿no? Entonces no es que dije, bueno, me gustaría escribir una novela que tenga que ver con la violencia y que toque el tema del machismo también, porque aparece muy arraigado. Muy fuerte el machismo. Por eso yo pensaba que podía transcurrir en los años 60, por ejemplo, en algún momento, porque era... No ha cambiado tanto, mirá que parece que cambió, pero... En ese mundo, claro, como que es muy explícito. Ojalá hubiera cambiado tanto de los años 60 para acá. Yo creo que han cambiado, por suerte, un montón de políticas, pero en realidad la cabeza de la gente tanto no cambió. Ya lo ves, cómo está la cosa últimamente. Pero sí, determinados, lo vincular, yo que sé, gente que lo leyó, a mí me pasó con una mujer que vive en Estados Unidos, una amiga que vive en Estados Unidos que la leyó, y después una mujer que había vivido muchos años en Brasil y que también la leyó, y las dos lo encontraron como muy uruguaya, pero no muy uruguaya porque tomaran mate y cantaran murga, sino porque había algo que habían sentido que tenía que ver con nuestra idiosincrasia ahí, oculto, raspando, no necesariamente a la vista. Y bueno, y eso puede tener que ver también con que esta es una sociedad machista. Podemos hacer los bobos, pero en realidad... Y podemos estar seguros de que está cambiando, porque yo creo que sí se ve, y se ve sobre todo las nuevas generaciones, pero hacia atrás no se ve tanto. Es mucho más difícil cambiar esa estructura ya. Entonces fue por ese lado, pero no fue, ya te digo, algo que me haya
planteado, lo de la violencia tampoco, pero se fue dando a medida que se iba generando esa tensión. Sí, yo creo ahí que en gana esa casa. mucha intensidad en la segunda parte, ¿no? Ujú. O sea, cuando empieza la violencia ahí gana mucha fuerza para mí, por lo menos que yo lo viví así, con mucha intensidad. Sí, cuando decía yo del aspecto sórdido, algo que también te han vinculado a vos muchas veces con un cierto perfil onetiano también de la sordidez humana, digamos, de algunas cosas, ¿no? Te han dicho algunas veces. Sí, me lo han dicho yo, sí, sobre todo esa, como una visión del mundo bastante pesimista, ¿no? No, escéptica, sí. Claro, sí, no es una novela. A mí me pasa que a veces, siendo librero en Purpúrea, si alguien me pide una novela uruguaya, bueno, venderme a mí es un poco difícil, pero además, si me dice, sí, algo un poco para arriba, hasta, o sea, sé que eso no es, que tiene que ser otra cosa totalmente, porque no va por ese lado. Por otro lado, hay un público que sí le gusta más esto, donde uno se queda dando vueltas sobre las cosas que se ven ahí. A mí me gusta provocar de alguna manera algo en el lector, que el lector se sienta modificado, aunque sea con repugnancia al final, pero que algo haya pasado entre que empezó y terminó el libro. Entonces, en este caso se fue más para ahí. Paralelo a eso, escribo libros para niños, ¿no? Claro. Con otra mirada y otro chip. Son muy lindos y son muy fantásticos. No, y también hay que decir que con respecto a lo que decías vos de eso, de que los personajes funcionen solos, yo siempre digo, de estar hartos de una frase que yo siempre planteo de Graham Greene, que también Graham Greene era alguien que por un lado vendía como bestseller, pero era bastante amargo, era bastante escéptico en las relaciones humanas, ¿no? Y él decía que la novela para él funcionaba cuando un personaje lo comparaba con un avión que está carreteando, ¿no? Entonces cuando despega, cuando levanta el vuelo, es en el primer momento en que un personaje hace algo que él no esperaba. Cuando hace algo que no esperaba, ya, entonces obviamente lo sigue, ¿no? Lo sigue, y ahí esa era la prueba de que ya no estaba en el suelo, que había volado. A mí me pasó que, siendo muy joven, leyendo los premios de Cortázar tenía incluso en el principio, hablaba de un personaje que no me acuerdo cómo se llama, que era un camionero que está en ese barco que de alguna manera tiene algo en el medio, que no se sabe qué es, y es el premio que se ganó toda esta gente, y él contaba que ese personaje le termina, yo no me acuerdo si se le dedica a la novela o explica que en un primer momento era un personaje que para él no iba a tener ningún peso, y a medida que la novela empieza a correr, se come la novela y termina siendo el eje. Y él mismo contaba que era algo que no había esperado. Y yo me acuerdo que cuando lo leía decía, ¿qué quiere decir este hombre? No la escribe él, pero bueno, después pasa eso, uno escribiendo sí siente o se da cuenta de ese tipo de cosas, de cómo las historias van tomando a veces un... Sí, no, pero digamos, el oficio está también en seguirla y no combatir eso. Decir, no, vos dijiste, no, yo te dije que tenías que hacer esta cosa, tal otra, no, de ninguna manera, digamos. Bueno, hay gente que lo hace así, digamos, no, pero hay gente que sigue precisamente, bueno, en el caso de Graham Greene que estoy planteando, el loco, es más, dice de una novela que jamás sintió, que estuvo a punto de tirarla, pero dice... Todo el mundo dice que le gustó, que el cónsul honorario, y él decía, se ve que me dormí en el volante del avión, dice, porque nunca me di cuenta, dice que había levantado vuelo, ¿no? En fin, Casa en ninguna parte, Horacio Cavallo, queda presentado aquí en La Máquina de Pensar. Esto está en todas las librerías, está editado por Criatura Editora, y nada, es una novela intensa, ¿no? Intensa. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Por favor, a vos por la invitación. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a oír la presentación, lo que grabamos en el primer día de la Feria del Libro Internacional del Libro Montevideo, que es la presentación con Gabriel Peveroni ahí del Espacio Marosa, y de una serie de 9 videos que registraron el homenaje a Mario Lebrero en la Feria de Buenos Aires. Y después vamos a estar también vamos a oír una novela rara que se publicó en Rumbo, escrita por un holandés que vivió 20 décadas en Buenos Aires, en Brasil, y que ahora vive en Colonia, y que se llama Jerome Bonk, y la novela se llama Maldito Lebrero. Tiene un prólogo a cargo de Lauro Marauda y está publicado por Rumbo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.